Vamos a hablar hoy del libro de Job. Em, este libro, pues lo leí, bueno, lo he leído varias veces en mi vida, pero en los meses pasados no sé si será, yo creo que lo leí en octubre, lo volví a leer en octubre y quería hablar de él, de este libro, pero pasaron pues cosas de la vida y me fui aplazando la grabación de este video. Entonces ya pasadas 3 semanas de aplazar la grabación, decidí hacer una reflexión más personal del libro, más que, digamos, analítica, por poner una palabra o por contrastar la idea. A lo que me refiero es que, bueno, en su momento hice apuntes, ¿verdad? Como que decía este personaje, cuál era el punto de vista del otro personaje, etcétera, etcétera, y cuál era la estructura del texto. Pero decidí dejar eso a un lado y centrarme en cuál es mi lectura personal de Job, qué ideas del libro de Job eh, me apropio o me apropié en esta última lectura, porque al fin y al cabo, ¿para qué hacer una lectura si lo único que vas a hacer es analizarlo en el sentido de vamos a diseccionar la lectura y vamos a ver qué es lo que nos propone el texto, digamos, de una forma impersonal, aunque sabemos que lo impersonal en la interpretación literaria pues no existe. Entonces, hacer ese tipo de enmascaramiento o simulación, ¿verdad? O hacer ese rol de personaje, es decir, vamos a diseccionarlo, no va a ser mi interpretación, no va a ser mi postura, va a ser lo que dice el libro. Eso no. Creí, creo que no es productivo en este caso. En este caso dejé madurar la lectura en mí, le daba vueltas en mi cabeza para ver cuál es la idea o las ideas con las que yo me quedé de este texto. Creo que eso es más interesante, es más honesto que lo otro, digamos, una interpretación más personal a lo académico. Tampoco sería muy académico lo otro, pero creo que esa sería la explicación. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata este libro? Pues la mayoría de las personas conocen a Job, casi es un meme, casi es un chiste. Está Job, Job es muy bendecido, tiene no sé cuántos cientos de cabezas de ganado, no sé, o ovejas o lo que sea, tiene muchos animales, tiene muchos terrenos, bueno, eran nómadas, no sé, terrenos, pero sí tenía muchas posesiones terrenales, tenía muchos hijos, tenía una esposa y era bendecido en lo material. Y él daba ofrendas a Jehová por parte suya, pero también por parte de sus hijos, es decir, él sacrificaba cosas por si sus hijos no hacían esos sacrificios o si sus hijos no estaban bien con los mandamientos o lo que fuera. Entonces Job era más que justo, era bondadoso, era una buena persona en el sentido de la palabra, en el sentido extenso de la palabra. Pero en esto, bueno, el texto nos refiere a una escena en el cielo. Sí, pues en el cielo, Jehová, Yahvé, es un Dios de las tormentas, entonces por eso la imaginación de los israelitas lo posicionaban en el cielo. Digamos que nosotros solíamos pensar, o los griegos solían pensar en Zeus, la misma, similar. Entonces está Dios y Satanás, que no es el diablo, no es una figura demónica. Satanás solamente quiere decir opositor o enemigo, o por esa connotación tiene originalmente la palabra. Entonces el enemigo o el opositor de Job, no
Dios, porque si no quedarían juntos. Entonces, Satanás hace estas increpancias, ¿verdad? De que Job nada más es bueno porque le va bien, de que nada más teme, porque usa la palabra teme, a Jehová porque le va bien, y teme que le quiten sus posiciones, y la postura de Dios es que Job va a seguir siendo honesto y va a seguir siendo justo y va a seguir adorando a Dios, temiendo a Dios, aun cuando pues no tenga fortunas terrenales. Entonces, subrayé algunas cosas que sí me parecen interesantes leer. ¿Acaso teme Job a Dios en balde o de balde? Aquí dice. Esa es la traducción Reina Valera, no es como que la más correcta, pero tampoco, digamos, la católica me parece que es la más correcta. Sobre todo lo que tiene 1000 anotaciones abajo. Mm, lo que sea. El punto de aquí es que si dice Satanás, entonces si nunca le va a ir mal, teme en balde, o sea, no sirve de nada, o es algo falso, porque nunca se ha visto en una situación de peligro, en una situación desfavorable. Y dice, pero extiende ahora tu mano y toca, sigue hablando Satanás, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, esta es la idea que plantea Satanás de que va a blasfemar contra Dios. Job, tarde o temprano, si se le presiona lo suficiente, va a blasfemar contra Dios. Ahora veremos que hace algo que me está adelantando, pero Job hace algo que quizá a nosotros no nos parezca muy correcto, pero que a Dios le parece válido, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo correcto y otra cosa es lo válido, y otra cosa es blasfemar de Dios, renegar de Dios, y otra cosa es quejarse de Dios o de su suerte. Es algo que está presente en el texto y que se quedó en mí, ¿verdad? Entonces, bueno, la de Jehová le dice, bueno, pues ve y pruébalo. Ojo, Dios no es el que hace, no es el que actúa contra Job, es Satanás, ¿verdad? Satanás va, le quema las vacas o no sé qué, les avienta un trueno y también mata a sus hijos. Y pues, pero creo que le queda por ahí algo de riqueza, por lo menos no está, bueno, está en la ruina, pero le queda algo, me parece. Entonces Job se levantó, bueno, cuando le dicen que mataron a sus hijos, ¿verdad? Y ya están muertos. Dice, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir que, eh, pues bueno, o sea, fue muy dentro de su desesperación, porque pues, al fin y al cabo se murieron sus hijos todos al mismo tiempo, porque estaban en un banquete, algo así. Eh, pues dentro de lo que cabe, lo tomó muy correctamente, muy estoicamente, diríamos, en estos tiempos. Pero eso es antes del estoicismo, después llegaremos a eso. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse, y estaba sentada en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con con sus labios. Entonces, la esposa todavía no se muere. Y la esposa también incita a Job a maldecir a Dios, a maldecir su suerte. Y en algún punto, no sé si lo subrayé, me parece que no, le dice que más vale que se muriera porque ya no servía para nada. Eso le dijo la esposa de Job a Job y luego se muere la señora. No sé, en algún punto está eso. Me parece que no lo subrayé. Bueno, no es importante. Lo importante, bueno, sí es importante. Pero a lo que voy es que incluso la esposa de Job eh, eh, lo incitaba a que se quejara de su suerte, pero no se queja. No se queja Job. ¿Qué hace después Job? Bueno, aparecen tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar matita, que son, eso, lo que viene después del nombre no son apellidos, es de qué pueblo era. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre las cabezas, sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es decir, 7 días y 7 noches, bueno, que y el tiempo pasado me imagino que serían como, no sé, 2 semanas, 8 días, no sé. El punto es que estuvo Job un tiempo considerable sin quejarse, y después de esto Job abrió su boca y maldijo su día, y exclamó y dijo: perezca el día en que yo nací, y en la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Entonces empieza a quejar de Job de haber nacido, se queja de nacer. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y aquí es donde el centro del libro empieza. ¿Sí? No sé si ya se murió la señora, pero se muere. Entonces aquí estos tres amigos que habían venido desde sus pueblos, desde sus lugares, no, antes no le hablaban a Job, pero en el momento en el que Job se queja de su suerte es cuando empiezan a hablar, y hablan para recriminar a Job. Elifaz reprende a Job, ¿sí? Eh, dice, subrayé varias partes, pero esta es la más importante. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza en la integridad de tus caminos. Este es el punto del libro. Al final sería que Job está, cuando empieza esta conversación que va a tener Job con estas tres personas, y luego Eliú que se suma, eh, pues o sea, está muy mal, bueno, físicamente sí, pero mentalmente también, porque después de varios días él ya no puede soportarlo más, ya no puede soportar, primero que no le digan nada, eh, pero su suerte, o sea, de mantenerse estoico varios días, semanas incluso, que sus amigos que supuestamente van a ayudarlo no le ayuden y que simplemente se limiten a mirarlo, tuvo que, o sea, es algo importante del contexto, de por qué Job llega a un punto crítico, que diríamos nervioso, por qué le da un ataque nervioso, porque se exalta. Desde mi punto de vista tiene que ver con esto, que los amigos van y no lo ayudan y no le hablan, y es cuando explota. Y entonces aquí empieza Elifaz, es el que empieza el centro del libro con las preguntas, con varias preguntas, pero en particular subrayé esta.
hombre más justo que Dios será el varón más limpio que el que lo hizo. Entonces estas preguntas son las que empiezan a generar una discusión que es el centro de este libro, ¿verdad? Si, ¿por qué le pasaron cosas malas a Job? Si pues Job era justo. Y Dios lo dice, Job es muy bueno, Job es muy justo. Los personajes, o bueno, las personas bíblicas no saben de, esta, de este reto, ¿verdad? O de esta discusión, ¿verdad? Que están teniendo Satanás y Dios en el cielo. Entonces por eso están haciéndose esas preguntas. Job nada más se queja y el otro empieza a recriminarle. Y es algo que pasa con nosotros, con los amigos de Job, ¿verdad? Job nada más dice que algo y ellos lo malinterpretan y lo exageran, ¿verdad? En la puerta están quebrantados y no habrá quien los libre. Es decir, casi casi está acusando a Job de que pues, es malo, ¿verdad? Y he aquí aventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es decir, le está diciendo, todavía está hablando de Elifaz, y Elifaz le está diciendo, si Dios te castiga, si tú eres pobre, si te pasa algo malo, alégrate porque es una bendición, que es una actitud totalmente hipócrita y que de la cual Dios al final del libro nos dice que es una actitud falsa, es una actitud que no se debe sostener. Entonces Elifaz dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, y Dios al final del libro nos dice, tú hablaste falsedades, tú hablaste mentiras, eso no es cierto. Bueno, después Job reprocha la actitud de sus amigos, obviamente, y luego es el otro, habla Bildad. Bueno, después Job empieza a argumentar contra Dios. Eh, los ojos de los que me ven no me verán, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Es decir, él reconoce que Dios le dio la vida y que le puede quitar la vida. Todo lo que, como había dicho anteriormente, todo lo que tiene se lo dio Dios y todo se lo puede quitar Dios. No, no desniegan de eso. Pero dice, no refrenaré mi boca, hablaré en angustia de mi espíritu y me quejaré con amargura de mi alma. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Entonces la idea este libro es de tesis y antítesis, casi casi, y luego la síntesis al final del libro. La idea es que Dios ama a quien castiga. La respuesta de Job, bueno, si me ama tanto, prefiero morirme. Entonces ahora sí habla Bildad y que dice que Dios es justo. Y dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y empieza Bildad a inventarse pecados de Job. Dice que si hubiera sido bueno, le hubiera engrandecido sus riquezas, y que si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Es decir, de tus hijos se murieron así, lo más probable porque eran malos y pecaron contra Dios. Este personaje, esta persona no lo sabe, pero lo supone, ¿verdad? Y es la siguiente idea. Si te va mal es porque habrás hecho mal. Y lo vemos como las personas lo suelen decir. Ah, es que le va mal, a lo mejor, o bueno, no dicen a lo mejor, es porque algo habrá hecho. Si no te pasan las cosas malas nada más porque sí. Y es algo muy duro de escuchar cuando te pasa algo malo, quizá algo impersonal, ¿verdad? Simplemente algo que pasa
algún accidente, o cuando te pasa algo malo por culpa de otra persona, es decir, que otra persona te hace mal a propósito o busca tu ruina a propósito. Y las personas en algún momento te dicen es que algo debiste haber hecho. Y no necesariamente nos lo dice el libro de Job, no necesariamente, porque esta es la idea de humildad. Si te fue mal es porque algo mal hiciste. Y continúa Bildad, he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Es decir, si eres bueno, nunca te va a ir mal. Le va mal a los que hacen mal. Y es la idea de Bildad. Y sigue, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpiaré mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Es decir, dice, está hablando Job. Es decir, dice, aunque, bueno, está diciendo que es algo difícil. Aún me hundirás en el hoyo, aunque se lave, aunque se limpie, aunque se purifique, digamos. Él no es digno de responderle a Dios. En este momento está diciendo eso. Pero también le pide que le quite su vara, que no le esté castigando, para que no se espante, para que pueda hablar con Dios sin temor. Esto es lo que dice Job. Esta es la respuesta de Job a Bildad. ¿Sí? Y en otra parte dice Job, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Es decir, Job dice, no necesariamente soy alguien justo, no necesariamente hice algo mal, pero me está castigando y me está castigando de tal forma que yo no puedo alejar mi mente, no puedo despejar mi mente de todos estos males, no me puedo concentrar, no puedo hablar honestamente con Dios, no puedo dejar de temer tanto a Dios que explota básicamente, es decir, de tanto temor está turbado, el juicio está nublado y bueno, no ha maldicho a Dios, pero sí se queja. Y dice, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Él lo dice. Después dice, pues Job lamenta su condición y se defiende. Job es justo y se queja contra Dios. Elifaz vuelve a hablar. Bildad describe la suerte de los malos. Sofar también habla de los malos. Y bueno, no recuerdo, en el Job 21, eh, Job nos empieza a hablar de cómo los malos prosperan en la vida, cómo les va bien, digamos, en la vida. Miradme y espantados y poner la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carro. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Es decir, pues si fuera el mundo justo, ¿por qué la gente mala llega vieja? E incluso porque tienen riquezas. Si la vida fuera justa,
al 100%, pues no llegarían a viejos. Su descendencia se robustece a esa vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Entonces, pues Elifaz y los demás empiezan a decirle a Job pues que ya eso es el colmo, que pues está blasfemando contra Dios o algo así. Bueno, lo acusan de maldad, sí, que eso es maldad. Si estás tergiversando la actuación de Dios, estás tergiversando cómo es la vida, estás blasfemando básicamente. Y pues en este punto Job dice, pues me gustaría hablar más con Dios antes que seguir hablando con ustedes. Y después llega Eliú. Sí, bueno, Job se queja, Job habla de cómo le va a los malos, etcétera, etcétera. Y llega Eliú. Eliú dice, yo los estuve escuchando, yo estuve escuchando las razones de los tres para ver si algo de sabiduría decían, y la verdad es que no. Y dice, ustedes ya están viejos, los respeté por su vejez y porque con la vejez se supone que, pues, que deben ser más sabios que yo, etcétera, etcétera. Dice, pero ahora me toca hablar a mí. Y entonces Eliú dice que, que nosotros para empezar no somos nadie para cuestionar a Dios, en primer lugar. Nosotros no sabemos cómo es la justicia de Dios. Nosotros no sabemos cómo es la justicia de Dios. Nosotros no sabemos cómo actúa Jehová o Yahvé. Bueno, tenía que tomar agua. Este, bueno, entonces Eliú dice, ya voy a decir mi postura, ¿verdad? Entonces, aquí Eliú dice que para empezar, el hombre no es nadie de quejarse sobre Dios o de Dios y que Dios tiene sus razones de actuar así o de permitir que las cosas pasen. Y que quizá puede ser que que nos pase es una forma de prevenirnos ante nuestra propia arrogancia. Es decir, si no te pasaran cosas malas o si no te tuvieras contratiempos, eh, pues no te equivocas. Bueno, si no te equivocaras también, pues no serías precavido, serías arrogante, cometerías cosas malas por soberbia, tendrías el ego muy elevado. En pocas palabras, cosas malas también te podrían pasar o podrías causarte a ti mismo y a tus seres queridos cosas malas por el simple hecho de que no te pasen cosas malas. Es decir, que también tener éxito siempre no es bueno y que quizá Jehová, Dios, nos esté previniendo de eso. Es una de las razones que dice Eliú. Bueno, y Eliú dice, exalta la grandeza de Jehová, ¿verdad? Pero yo me quedé con eso. Eliú, uno de sus ideas es esa, ¿verdad? Que quizá nos ayude a prevenir mayores males, un mal que te aqueja hoy. Job, Job contesta, no, no, Eliú escucha y Job le dice que quiere hablar más. No sé qué tiene la gente de hablarme cuando estoy grabando. La vez pasada también me hablaba alguien y luego le contestaba yo y ya no me contestaba. Pero bueno, entonces Job escucha a Eliú, pero dice que mejor llevaría su caso o que estaría mejor si hablara directamente con Dios. Que también es algo que ahorita, cuando estaba manejando hacia acá, me,
cuando abrí la Biblia para leer lo último del libro de Job, donde tengo el separador, me hizo clic o hicieron sinapsis las neuronas. Y que Job no conocía a Jehová antes, es decir, no había tenido ningún acercamiento místico con Dios, no era alguien, no era un sacerdote, no era alguien que hubiera visto a Dios, digamos como en el aparato ese donde llegaba Dios, que era, no es el arca, pero bueno, es lo que dicen los etíopes que tienen ellos, el aparato ese que tenían en el templo y que según con eso se parecía a Dios. No era un sacerdote, pues, no había visto ninguna manifestación de un ángel, no había tenido visiones él de Dios, ni Dios le había hablado directamente. Entonces, cuando Job dice que estaría mejor hablando con Jehová, su caso, Dios le habla desde un torbellino. Y Job, pues, me imagino que se maravilla o se espanta, como todos, como es la reacción normal en ese momento. Pero Job eh, habla con Jehová y Jehová empieza este pasaje hermoso donde le dice todas las creaciones de lo que conocían los israelitas, ¿verdad? La Osa Mayor, el Leviatán, el otro que dicen que es un hipopótamo, el león, todo este tour o este viaje por parte de la creación que conocía eh, Job, le dice que si él podría ordenar todo eso, que si él podría crear todo eso, que si él podría soportar conocer todo eso para empezar, conocer y darle orden a eso, que realmente es una cosa muy pequeñita de la creación, lo que menciona, o sea, es tremendo y pues Job reconoce que no, reconoce que no. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez más, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Es decir, Job se convence de que, o sea, se quejó, pero no responde a Dios. Él recibe el mensaje de Dios, él acepta el mensaje de Dios, no reniega de Dios, que si nos regresamos al principio, era el punto de Satanás, ¿verdad? Job va a renegar de Dios. Job no reniega de Dios, Job se queja de su condición, Job se queja de cómo funciona el mundo, pero nunca reniega de Dios. Nunca dice Dios me ha abandonado, o no dice tengo otros dioses, me voy a ir con otro Dios, o, o no dice Dios no es de temer, no dice nada de eso, simplemente se queja. Y él dice que no está bien mentalmente, él dice que no está bien mentalmente ni físicamente, o sea, él reconoce que no estaba en sí cuando lanzó todas esas quejas. Y pues Dios sigue, ¿verdad? Eh, bueno, él habla de Leviatán y el otro animal. Y luego responde Jehová, yo conozco todo, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendí. Es decir, Job reconoce que estaba mal mentalmente, psicológicamente, y que no entendía muchas cosas. Y cuando Dios le hace ver que Job no puede comprender las cosas, porque simplemente no podemos comprender cosas sencillas, es decir, no podemos comprender cómo funcionan ciertas partes del universo, ciertas partes del mundo, como hoy en día no podemos comprender el clima.
decir, los patrones del clima. Podemos hacer predicciones, pero esas predicciones no son al 100% ciertas. Si no comprendemos eso, ¿cómo vamos a comprender toda la secuencia de sucesos de nuestra propia vida o de una ciudad? Si lo que tú haces tiene repercusiones que ni siquiera te imaginas y que jamás vas a lograr entender. Entonces, cuando Job se da cuenta de eso, él dice, bueno, como se calma y dice que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job en este momento tiene una visión divina, donde Dios le muestra todo con una parte del cosmos y Job se maravilla de cómo funciona el mundo, de cómo el león tiene que cazar a sus presas. Y Job no puede pedir justicia porque entonces, ¿qué va a comer el león? ¿Cómo va a seguir existiendo ciertas cosas que a nosotros nos parecen injustas? Y nosotros no comprendemos eso cuando nosotros nos quejamos de cómo es nuestra suerte. Tanto lo que dice Eliú, perdón, como lo que reflexiona Job de, de que somos ignorantes al fin y al cabo de cómo funcionan las cosas. Entonces, y después al final viene otra idea que me pareció muy interesante, que habló, y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová, bueno, Jehová dijo a Elifaz temanita, a Elifaz, el primero en que empieza a hablar en contra de Job. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es decir, los reprende los tres, Elifaz y los otros dos, hablaron mentiras, hablaron falsedades. No representan las ideas de Dios. Lo que habló Eliú, Dios no lo desmiente. Entonces algo de cierto debe haber ahí. Y continúa, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces nos dice aquí la Biblia que es bueno, no es que sea bueno, pero es válido quejarse de la suerte, o es válido quejarse de no comprender las cosas. Y eso no es lo mismo que quejarse de Dios, eso no es lo mismo que blasfemar contra Dios. Es decir, es válido cuestionar las cosas, es válido tener ciertas actitudes negativas, porque no hay gente que todo el momento, todos los días quieren que seas feliz, que estés sonriendo, y pues la vida tampoco es así. Y esa gente vive en apariencia, y vivir en apariencia pues tampoco es correcto. Entonces, eso es lo que tomo de este libro. Ya después Job, pues igual tiene más hijos, tiene otras cosas, pero eso no es lo importante porque no le fue restituido por justo, sino porque Dios quiso. Y Job se pudo haber muerto así, sin nada, digamos, y de igual manera hubiera estado en paz con Dios, hubiera comprendido que hay cosas que no somos capaces de comprender, porque al fin y al cabo Dios no explica por qué ocurren cosas malas, o por qué ocurren los accidentes, o por qué permite que las personas malas hagan cosas malas. Y al final, haciendo reflexión yo, lo que sí nos dice es que el actuar de Elifaz y sus amigos estuvo mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios reprende en este libro?
a los malos, y es decir, a los que actúan malamente, hablan malamente, etcétera. Entonces, muy delicadamente, muy de forma indirecta, nos está dando a entender este libro que nosotros somos los que permitimos muchas cosas también y que creamos maldad al mentir, como el segundo que habló, que le inventaba pecados a Job, y es algo no muy comentado del libro, es decir, cómo nosotros mismos permitimos que ocurran cosas malas y nosotros caemos en la mentira y en acciones de mala fe cuando nosotros le exigimos justicia a Dios. Es muy hipócrita, es muy, es muy irónico también. Y esa es mi lectura de Job. Ese sería lo que, mi lectura personal de Job en este año. Quizá el otro año sea otra lectura, con lo que me pasó en este año, con las cosas que me han pasado este año. Esa fue mi lectura, eso fue lo que yo tomo de este libro y lo tomo para también calmarme, calmar ciertas actitudes o cuestionamientos que uno puede tener cuando le ocurren cosas malas, que uno empieza a, a cuestionarse sus acciones, o hay gente que le inventa pecados o que dice, es que algo debiste haber hecho, no necesariamente, y me quedo con eso, no necesariamente, o quizá fue para prevenirme de un mal mayor, o no sé, al fin y al cabo no sabemos, también tampoco va a caer en la actitud de me pasan cosas malas porque Dios me quiere y Dios dice que esa postura está mal, es incorrecta. Entonces eso sería todo.